Y bueno, pues en nombre del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida al seminario Aprendiendo sobre Arte Contemporáneo a través del arte y los museos americanos. Esta tarde tenemos el gusto de contar con la presencia de María Elena Ortiz. Ella es curadora del Pérez Art Museum de Miami desde el año 2016. Allí ha curado las exposiciones William Córdoba, Now's the Time, Beatriz Santiago Muñoz, A Universe of Fragile Mirrors, Ulla von Brandenburg, It Has a Golden Sun and an Elderly Green Moon, y Fereli Baez, Bloodlines, Carlos Mota, Histories for the Future. Varias de estas exposiciones han viajado a prestigiosas sedes como el Warhol Museum of Art, Pittsburgh, el Museo del Barrio Nueva York y The Paul Museum en Chicago. María Elena Ortiz también ha hecho sustanciales aportaciones al desarrollo y conceptualización de los programas públicos del PAM, donde ha presentado a The Crossroads, Critical Film and Video from the Caribbean y otros simposios vinculados a las exposiciones. Actualmente también es directora del Caribbean Cultural Institute. Egresada del California College of the Arts en San Francisco, Ortiz fue curadora previamente de arte contemporáneo en la Sala de Arte Público Siqueiros, donde organizó varios proyectos, entre ellos Carlos Mota, The Shape of Freedom, y Rita Ponce de León, David. Ha colaborado con instituciones nacionales e internacionales como el New Orleans Museum of Art, Prospect 4, Tarbell Art Center, Charleston, The New Museum, Nueva York, New Langton Arts, San Francisco, Teorética, San José, Costa Rica, Museum of Craft and Folk Art, San Francisco, y Tate Modern de Londres. Ortiz ha colaborado con plataformas de escritura como la David of Art Initiative, Fluent Collaborative, Curating Now y Terremoto Magazine. En el año 2014 recibió la beca Colección Patricia Phelps de Cisneros en el área de curadores independientes también para viajes de investigación en Centroamérica y el Caribe. Y en el año 2018 también participó en el programa de residencia de investigación curatorial Felipa Manuela en el Centro de Residencias Artísticas de Matadero, Madrid, España. Pues en nombre del Museo de Arte Contemporáneo te damos la más cordial bienvenida, María Elena, y bueno, mencionar que este proyecto es gracias al apoyo del Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey. Bienvenida. Muchas gracias, Indira. Es un placer estar aquí en esta tarde. Y nada, voy a dar una presentación sobre un poco de mi trabajo y también formación como curadora. Entonces voy a empezar con la presentación. Para mí, o sea, para darles un trasfondo un poco, yo nací en Puerto Rico y llevo en Miami desde 2013. Y pues, no, ahora, como verán en mi presentación, voy a ver un poco de cómo todo esto, no sé, cómo llegamos aquí. Ok. Ok, perfecto. ¿Ven, ¿ven la presentación nada más? No ven más nada. Sí, así es. Perfecto, gracias. Ok. Pues yo ya titulé mi presentación Caribe Múltiple, pues porque creo que es importante pensar en la diversidad y la pluralidad de lo que es el Caribe, ¿no? Y para dar un poco de trasfondo, yo sí, ¿no? Soy nacida y criada en Puerto Rico, y cuando empecé el museo, como ya hablé en la presentación, pues había un enfoque había un enfoque particular al Caribe, y la razón de esta particularidad es que Miami es una ciudad que es mayoría minoría, que eso lo que significa es que a nivel de públicos y de demografía, 60% de la población son latinos, un 20% son negros y luego el resto son Entonces, pues es una ciudad en que pues, la mayoría de la gente son personas de color, ya sean latinos, ya sean negros, y en donde, para aquellos que no han venido a Miami, es una ciudad bien particular porque la comunidad latina, pues, sí tiene mucho poder a nivel político.
y a nivel de prensa, y pues a diferencia de otras ciudades de Nueva York, donde el nivel está concentrado en gente blanca, en Miami hay más diversidad y la comunidad latina tiene un poco más de injerencia. Y por esa razón, el museo siempre ha intentado presentar obras y exposiciones que representen a la ciudad y que representen la diversidad cultural de la ciudad. Es una lengua que se habla a diario, inclusive, para dar una anécdota, cuando yo vine a Miami por primera vez a visitar el museo, monté en un taxi y empecé a hablar en inglés y el taxista no me respondía. Luego me bajé y empecé a buscar por el museo y preguntaba a la gente y nadie me respondía cuando les hablaba en inglés. Y de repente empecé a hablar en español y ahí fue cuando la gente empezó a hablarme, a darme direcciones. O sea, a diferencia de otras ciudades de los Estados Unidos, donde el español, especialmente en California, en Los Ángeles, que el español es visto como la lengua del trabajador, o en Texas, donde muchos chicanos americanos no les enseñan español a sus hijos, pues porque es una lengua que hasta el día de hoy en ciertas partes de los Estados Unidos se ve como, exacto, como de baja clase. En Miami todo el mundo habla español, hasta la persona que se ve más norteamericana sabe algunas palabras de español, así que uno siempre tiene que estar, ¿no?, con cuidado. Ahora bien, tomando en cuenta el contexto de Miami, pues entonces el museo está bien interesado en crear todas estas iniciativas que están ligadas al Caribe debido a la población. Yo quería empezar con esta imagen de un mapa del Caribe, pues porque el Caribe no solamente son las islas que uno conoce, como Cuba, Haití, Dominicana, Puerto Rico, donde soy yo, y las otras islas, ¿no? Las islas menores, que son las islas que uno ve aquí en el cuadrante, sino que también el Caribe, también una parte que se llama el Caribe continental, que viene siendo la costa de Venezuela, de Panamá, de Colombia, Guyana, Belice, etcétera. Y son toda esta región que durante el proceso de la colonización de América tuvo una relación particular, ya sea a nivel de milicia, a nivel de tráfico de esclavos, a nivel de comercio, que compone lo que es la identidad caribeña. Es importante resaltar que el Caribe es bien diverso, no solamente a nivel cultural, pero también a nivel de colonos. No está lo que llamamos el Caribe español o el Caribe hispano, que pues es Cuba, Puerto Rico y República Dominicana y partes del Caribe continental. Está el Caribe inglés, que viene siendo Jamaica, Bahamas y algunas de las islas menores. Y luego está el Caribe francés, que pues originalmente era Haití, aunque Haití se independizó y no es como Guadalupe y Martinica, que siguen siendo territorios franceses. Y luego también está el Caribe holandés, que pues es Aruba, Curazao y dos islas más. Entonces todas estas islas pues, dependiendo del colono que tuvieron unas realidades totalmente diferentes y también diferentes, o sea que, y sistemas políticos diferentes. Entonces es como realmente la complejidad de la región no es muy obvia. Yo, pues, soy nacida y criada en Puerto Rico y pues fue una isla que fue colonia española por 500 años, actualmente colonia estadounidense. Y pues en Puerto Rico está todo este legado de lo que pues fue ¿no? Lo que es ser una isla colonizada por España, y están todos estos fuertes que lo que ven a la derecha es una imagen del Castillo del Morro en San Juan, en Puerto Rico, y el que ven a la izquierda es el Castillo del Morro en Habana, en Cuba. Y como estos castillos, estos fuertes, hay también en Colombia y en otras partes del Caribe, ¿no?, hispano, y son fuertes que pues son estos monumentos o estos vestigios a la importancia a nivel militar que tenía el Caribe para España y que continúa con los Estados Unidos. O sea, cuando Estados Unidos llegó a Puerto Rico en el 1898, ellos instalaron 3 bases militares en una isla que uno puede cruzar de este a oeste en 3 horas y de norte a sur en 2 horas. O sea, el Caribe siempre ha tenido
¿no? Esa característica que está entre el norte, en el medio del norte y el sur de los Estados Unidos y de Latinoamérica, y luego, ¿no? También está México, Centroamérica al otro lado. O sea, que siempre ha sido un lugar militar muy, muy importante. Ahora bien, en cuanto a, o sea, o sea, en cuanto al arte del Caribe, es una región que aún no, ahora mismo está bien como, o sea, se ha hecho mucho investigación respecto al Caribe, pero es un área donde siempre su representación ha sido estereotipada. Y por ejemplo, estas obras son, la obra que ven arriba es una obra que se hizo parte de la exhibición Magicien de la Terre, que fue esta exhibición que fue en el 1984, que pues recibió mucha crítica por su sentido primitivista. Y básicamente en esta obra, en esta exposición, reunían artistas del tercer mundo e intentaban, ¿no?, presentar su arte y pues utilizaban este tipo de estética, que es una estética casi como de primitivo, como del salvaje noble. Y pues siempre en la región ha estado esta tensión entre este tipo de representación que ven arriba y la representación que ven abajo, que la obra de abajo es una obra de un cubano, Tonel, que él, esta es una obra que se presentó también en el 84 en la Bienal de La Habana, donde básicamente él crea un mapa de Cuba con bloques de construcción y pone la palabra el bloqueo, ¿no? Señalando a la tensión económica que hay entre Estados Unidos y Cuba y otras partes del mundo. Entonces, pues esta tensión entre la representación estereotipada y la representación que intenta buscar ilustrar realidades sociales más complejas es algo que a mí desde un principio siempre informó mi práctica, ¿no? E incluso cuando yo era, ¿no?, más joven y estaba en Puerto Rico viviendo, proyectos como este fueron los primeros proyectos que me llamaron mucho la atención. Y este es un proyecto de un artista puertorriqueño que se llama José Hugo Negrón, y es un proyecto que se llama Vela Parking Services del 2003, donde básicamente en Puerto Rico, debido a su localización geográfica, se ha convertido en los últimos 50 años en un punto de tráfico de droga bien importante en América. Incluso hay económicos que dicen que si en Puerto Rico no hubiese el sistema de la droga, la industria de la droga, no hubiese este efectivo corriendo por la isla. O sea, ¿no?, es un sistema que realmente no solamente afecta a nivel económico, también a nivel social. Y lo que hizo Hugo aquí fue que él creó una compañía para los indigentes y los adictos a droga que está en el Viejo San Juan y que está en otras ciudades, ¿no?, pueblos en Puerto Rico, donde ellos, pues, la idea de en Puerto Rico se llama tecato al adicto, especialmente adicto de heroína. Y estos no tecatos están en las ciudades y te piden, tú no se estaciona en un lugar y ellos te dicen, yo te voy a velar tu carro, tu auto, te voy a velar el parking, ¿no? Y pues básicamente, si tú no, o sea, y no es que ellos te estén velando el carro, o sea, no es que ellos estén realmente haciendo un trabajo per se, más bien es que es la manera de ellos como obtener dinero para pagar sus vicios. Y si uno les dice que no, es muy probable que te rompan el cristal del carro o que pase algo. Entonces, pues uno siempre se siente obligado a tener que darles algo y tener que pagarle por un servicio, a pesar de que uno sabe que no es un servicio, no sé, es un servicio informal. Y lo que hizo Hugo en este proyecto fue que él creó una agencia oficial para estas personas. Entonces les creó un uniforme, les creó, que ves la camisa blanca que ven arriba, les creó toda una señalética y les creó diferentes, ¿no? Cosas que ellos podían poner para velarte el parking. Y de esa manera él creó un proyecto social que daba, que resaltaba el rol de estos adictos a la heroína en nuestra sociedad. Y pues a mí como, ¿no?, en ese momento era joven, para mí eso fue bien, me llamó mucho la atención porque te digo, o sea, o les digo, eh, la visión de un adicto a heroína en Puerto Rico es como otra persona más que uno ve todos los días. Entonces, pues realmente este tipo de proyecto le daba, acercaba una realidad a la gente y también al problema social que aún existe en la isla. Entonces, pues, no,
proyectos como este, al igual que este otro proyecto de Abre y Calzadilla, si se dan cuenta es casi la misma época, que este proyecto que se llama Devolviendo el Sonido en Español, es un proyecto en el cual está ligado a la isla de Vieques, que es una isla, si les comentaba al principio que en Puerto Rico el gobierno norteamericano o estadounidense puso 3 bases militares en la isla, puso también otra en una isla que se llama Vieques. Quizás se acuerdan de, de toda esta historia, porque fue una isla, en el 2003, un oficial que trabajaba para la base militar en Vieques fue asesinado en una práctica. Y cuando eso pasó, fue un accidente y él trabajaba para la Marina, la Marina de la Marina que está en Vieques. Y esto causó un revuelo bien fuerte en la isla, donde por primera vez en Puerto Rico la gente se alzó y en protesta se unieron todos para sacar la Marina de Vieques. Y por eso fue bien importante porque a nivel político, pues Puerto Rico siempre ha sido, ¿no?, colonia, y pocas veces, o sea, quizás este ha sido el único momento a nivel, y quizás el más reciente fue cuando pasó lo del gobernador el año pasado, pero bien pocos momentos en la gente de Puerto Rico se ha unido para batallar a la experiencia colonial. Y en este proyecto de Calzadilla, ellos lo que hacen es cuando la marina se va, tienen esta persona que está con una motocicleta, tocando con una trompeta, devolviéndole el sonido a la isla, celebrando la partida de la Marina de Vieques. Y la Marina de Vieques, o sea, no solamente un símbolo de coloniaje, ¿no?, a nivel de los Estados Unidos, pero también esa isla, o sea, las bases militares contaminan muchísimo. Y por ejemplo, en la isla de Vieques, que es aún más pequeña que Puerto Rico, un islote, ¿no?, la incidencia de cáncer es 3 veces mayor, o era 3 veces mayor en Vieques que era en la Isla Grande. Y entre Vieques y creo que Santa Lucía se sabía que había un depósito de uranio, ¿no?, de toda la contaminación que estaba haciendo la Marina a esa zona, ¿no? Y yo, si alguno de ustedes viaja a Puerto Rico, les recomiendo que vayan a Vieques, pero les recomiendo que no coman de los pescados de la pesca de allí, porque todo el mundo sabe no, que el daño ecológico que hizo la Marina de Vieques en Puerto Rico, pues eso va a durar siglos o muchos años que sea, ¿no?, que cambie. O sea que ¿no?, para como que recapitular, cuando yo estaba, ¿no?, pensando en si era curaduría o no, este era el tipo de proyectos que estaban surgiendo en Puerto Rico, que pues realmente formaron mucho mi pensamiento curatorial. Ahora bien, en el Caribe también hay una historia, que es una historia que no es muy contada. Y eso es algo que ahora en mi carrera, ¿no?, ha sido muy importante para mí empezar a retomar y repensar qué es la historia del arte en el Caribe. Y por ejemplo, esta obra que ve aquí es de Francisco Yeri Cestero, que es un pintor de puertorriqueño, que si ven la fecha, 1993, uno de los pintores más reconocidos de Puerto Rico. Y él se le reconoce por que él estudió con Cézanne en París y pasó mucho tiempo en Europa y luego regresa a Puerto Rico y empieza a crear sus propias pinturas que empiezan a representar lo que es la realidad caribeña. Y lo que ven aquí es un bodegón, que es un bodegón con cocos, una naturaleza muerta, disculpen, con cocos. Y pues él toma el lenguaje de la naturaleza muerta para entonces crear su propia representación de lo que puede ser este medio en Puerto Rico, en el Caribe. Y luego también hay pinturas como esta que son mucho menos conocidas y también son no muy importantes. Esta es una pintura de Richard Evans, que es un pintor inglés, y este es un retrato de Rey Christophe y rey de Haití. Y Haití o sea, para, para como recalcar más, el Caribe no es algo, o la historia caribeña, no es algo que se enseñe en el Caribe o se enseñe en otros, en Estados Unidos, etcétera. Más bien, especialmente con el caso de Haití. Haití, como ustedes bien saben, fue la primera república libre negra de América. Y realmente la revolución haitiana pues es un momento muy importante a nivel histórico, porque básicamente sucede la revolución en los Estados Unidos y luego están estos negros en Haití, esclavos, que son gente de su mundo. Y a lo que quiero decir con eso es que Toussaint Louverture, que fue uno de los libertadores, al igual que otros de Salines, etcétera,
eran personas que estaban hablando de autonomía, de liberación, de igualdad, en la misma época que están hablando los franceses con su Revolución Francesa y los estadounidenses con la Revolución aquí en los Estados Unidos. Entonces, realmente el impacto que tuvo la Revolución haitiana y el nivel de contemporaneidad que tuvo en su época es muy significativo. Sin embargo, no es algo que en Puerto Rico o en otras partes del Caribe o en otras partes de Latinoamérica, ¿no? Se comente o se hable de la importancia que fue ese momento histórico a nivel internacional y a nivel intelectual. Ahora bien, cuando los haitianos toman su liberación, ellos establecen ¿no? un rey y todo ¿no? Una monarquía, que es lo que ven aquí en Rey Christophe. Y lo interesante de este retrato es que el Rey Christophe de Haití se pinta de una manera que alude su contacto con Francia. Y a lo que digo es que si ven aquí el gorro, el sombrero que él tiene, el sombrero napoleónico, la ropa que también él tiene está hablando del estilo francés. Y pues él se está acercando e intentando asimilarse, igualarse a los otros intelectuales y políticos de su época. Cómo este retrato surge, que también es una historia importante, es que Richard Evans era miembro trabajaba para la colonia inglesa, y la colonia inglesa en un momento pues quería tener retratos de diferentes reyes en el mundo y le piden a Richard Evans que vaya a hacer este retrato del rey Christophe. Algo importante, o sea, cuando hablaba antes de que este tipo de historia no se habla, no se comenta, no es algo y que ahora recientemente en los estudios contemporáneos caribeños son cosas que nosotros estamos viendo. Es que Haití, después de la revolución, Estados Unidos, Francia y otros de los poderes geopolíticos imponen un embargo en Haití, que es básicamente lo que ha creado que Haití sea lo que es en el día de hoy. Básicamente ellos le ponen una deuda a Haití diciéndoles, ustedes tienen que pagarnos a nosotros porque ya no estamos haciendo el dinero que hacíamos antes cuando ustedes eran colonia, pues porque quizás Haití, o en aquel momento era Saint-Domingue, era la colonia más rica de América, era la colonia que generaba más impuestos, así fue que se construyó Versalles y todos estos castillos en Francia, era todo este dinero que salía de la colonia Saint-Domingue, hoy en día Haití. Y pues eso crea una situación económica que hasta el día de hoy uno ve lo que se pasa en situación económica, pero también creó una ideología dentro del Caribe donde Haití siempre fue visto como una isla de menos, no era una isla de imitar. Por ejemplo, yo creciendo en Puerto Rico, la gente hablaba de independencia, y siempre te decía, tú no quieres ser como Haití, Haití es como lo negativo. Y parte de mi proyecto curatorial es intentar como rescatar estas historias y resaltar lo importante que son porque creo que al hacerlo uno entiende mucho mejor las dinámicas del presente. Luego, algo que son cosas que pues uno tampoco en aquel momento uno habla, o sea, ¿no? Conocía, era sobre distintos tipos de arte producido en otras colonias como Jamaica, porque como hablaba al principio de que el Caribe está dividido entre francés, inglés, hispano y holandés. Esa división colonial sí ha creado divisiones, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, separaciones entre las islas bastante fuertes. Y realmente después de la Segunda Guerra Mundial había poca conexión, especialmente las islas que están un poquito separadas, ¿no? A nivel arte histórico entre estas islas. Y pues, por ejemplo, aquí hay una pintura de Barrington Watson, que es importante como, ¿no? Jamaica recibe obtiene independencia a mitad de siglo, y en los 80 empiezan a crear estas pinturas que están definiendo lo que es la realidad jamaiquina, ¿no? Y esto es una pintura de que se llama La Conversación en inglés, y son tres mujeres como paradas en la capital de Kingston hablando, y pues uno empieza a ver como, primero lo que es una mujer jamaiquina, lo que hacen día a día, el tipo de su actitud, lo que usan, ¿no? Y los colores, y pues son cosas que luego cuando yo llegué a Estados Unidos, que yo empecé a trabajar en el 2000, a mediados de 2013, cuando yo llegué estábamos trabajando en esta exposición que se llama Caribbean Crossroads,
que es una exposición que comenzó en el museo, en el Studio Museum en Harlem, en el Museo del Barrio en Nueva York y en el Queens Museum of Art, que intentaba empezar a crear un contexto para el Caribe, ¿no? Entonces, intentaba empezar a, ¿qué sucede cuando nosotros como curadores, historiadores, empezamos a tomar toda esa diversidad cultural y realidades totalmente que a primer plano parecen que no tienen nada que ver la una con la otra? ¿Qué pasa si las ponemos todas en un mismo plano y empezamos a hablar de lo que es el arte del Caribe? Y ¿no? Y la exposición, pues, fue importante en el sentido de que cuando el museo abrió por primera vez en el nuevo edificio, que es lo que va a trata de imagen, en el 2013, y para nosotros en aquel momento era bien importante empezar el museo, o la línea curatorial del museo, con una exposición que realmente hablara de temas centrales en nuestra conceptualización de. Entonces, yo como que al principio de mi presentación quería como empezar a dar un trasfondo de nuevo de la diversidad cultural del Caribe, de las historias que uno no escucha, no solamente dentro, sino también fuera del Caribe, y para empezar a trazar como un terreno de exploración, incertidumbre, también mucha creatividad. Pero como mencionó muy bien Indira, yo pues estudié en el California College of the Arts en San Francisco, y después de eso tuve la oportunidad de irme a trabajar a México antes de llegar a Miami. Y trabajar en México, pues como puertorriqueña, fue una experiencia muy importante porque nosotros estamos no solamente somos una colonia estadounidense, pero también somos, ¿no? Fuimos colonia española. Y pues el español es lo que nos conecta con otras ciudades en Latinoamérica. Y México es un referente cultural muy fuerte dentro de Latinoamérica, y realmente a nivel, o sea, especialmente el Distrito Federal, pues realmente expulsa muchas carreras y pues tiene una tradición moderna muy fuerte, y pues trabajar también, pues, conectar con Latinoamérica, pero también nutrirme de diferentes historias que de cierta forma forman mi práctica curatorial, ¿no? Y entonces, yo quería presentar algunos de estos proyectos. Uno es que es el proyecto de Carlos Mota, La Forma de la Libertad. Y cuando yo trabajé en la Sala de Arte Público Siqueiros, tuve la oportunidad de traer artistas internacionales como Carlos, que es colombiano y en Nueva York. Y en aquel entonces hicimos este proyecto que estaba bien interesado en la historia del Triángulo Azul en México. Específicamente el Triángulo Azul fue un símbolo que que utilizaban los nazis para marcar a los homosexuales dentro de los campos de concentración, y que ha tenido diferentes definiciones a través de la cultura LGBT. No, a veces se utilizó como un punto para marcar a personas y separarlos o segregarlos. En un momento se utilizó como un símbolo que fue adoptado dentro de la misma comunidad como un símbolo positivo. Entonces, él hizo toda una investigación sobre cómo este símbolo ha sido utilizado en México, y también él lo trajo a su proyecto. Si ven una deidad náhuatl, que es lo que ven en la ventana, y él encontró que había náhuatl que no tenía sexo, que más bien, o sea, no tenía género, que él cambiaba entre mujer y hombre dependiendo de la situación en que estuviesen. Y pues le da mucha atención cómo el género y la sexualidad, ¿no? Es expresada en diferentes culturas, y su posible conexión con esta historia más amplia de lo que es la homosexualidad en México, ¿no? Específicamente en el Distrito Federal. También existe otro proyecto con un artista mexicano que se llama José Luis Rojas, donde él es una persona que padece de muchas enfermedades crónicas, y donde pues su vida realmente depende mucho de las medicinas y de estos medicamentos. Y él hace estas obras que están todas hechas con jeringuillas, con medicamentos que él toma, básicamente intentando como no representar su realidad y su
dependencia con estas medicinas que también le da muy fuerte. Luego también es este otro proyecto con Rita Ponce León, con esta peruana viviendo en el DF, donde ella hizo todo este mural inspirada por la figura de David Alfaro Siqueiros, donde pues un mural un poco, ¿no?, desconstruido. Ella investigó el archivo de Siqueiros y creó toda esta simbiología para crear este mural. Y luego el primer proyecto que hice fue un proyecto de un artista mexicano que se llama Joaquín Segura, donde él pues trataba muchos temas ligados a una crítica a los Estados Unidos, una crítica a la migración y al trato de migrantes, que es lo que ven en este gran gobelino, que es estos gobelinos en una, estos gobelinos donde está una familia no tratando de cruzar la frontera y se topan con una cabeza de una persona decapitada, ¿no? Y tomen en cuenta que esto fue esto era en el 2011, 2012, así que también estaba toda esta cuestión de los carteles, etcétera, etcétera, que también estaban, ¿no?, informando lo que estaba pasando aquí. Y luego también la imagen que ven arriba es la montaña de hamburguesas, donde pues hace una crítica muy obvia a McDonald's y a todo ese tipo de comercio y cómo está invadiendo el contexto, cómo invadió, ¿no?, el ambiente en México, etcétera. Después que estuve en México, pues entonces llego a Miami y llegó a la Florida, que la Florida, pues como les comentaba, o sea, el sur de la Florida y Miami es un lugar muy diverso, es un lugar donde pues hay haitianos, cubanos, panameños, jamaiquinos, puertorriqueños, colombianos, argentinos, brasileños, bueno, la lista continúa. Pero también es un estado que es bien conservador, incluso si cuando uno pasa de Orlando, uno entra a zonas muy conservadoras, ¿no? Donde, tú sabes, está en contra de un montón de otras, ¿no? Un montón de otras cosas, o sea, que es un estado complejo y es un estado que también está en el sur de los Estados Unidos, así que tiene toda una historia de segregación y de racismo muy fuerte. O sea, para darles un ejemplo, en Miami Beach, que es la isla que queda como la isla donde está Ocean Drive y todas estas imágenes que ven de Miami, en una isla donde los negros en los años 50 y 60 no podían entrar. O sea, Mohamed Ali, si venía o Aretha Franklin, si venía a Miami y tenía que trabajar en Miami Beach, tenía que quedarse en Miami. Podía quedarse en Miami Beach porque no era permitido. Y eso fue hace no bien poco tiempo, pero para darles una idea del nivel de segregación que había en el estado, ¿no? Y cuando yo llegué a Miami, una cosa que pues quería hacer era empezar a hacer más investigación sobre las diferentes áreas y regiones del Caribe. Y pues yo me tomé la tarea de ir al Caribe francés, al inglés, al holandés, para empezar a nutrirme más y crear una idea más globalizante de lo que es el Caribe como tal. La imagen que ven en pantalla es una imagen de un edificio del Teatro Aimé Césaire en Martinica. Y Aimé Césaire es una figura muy interesante a nivel arte histórico, porque él era de Martinica y él vivió en París un tiempo y luego se regresa a Martinica. Y él fue una de las primeras personas que empezó a hablar sobre lo que es un surrealismo en el Caribe. Incluso cuando empieza la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, André Breton, que era amigo de Aimé Césaire, y a Wilfredo Lam y otros intelectuales deciden irse de Europa porque las cosas estaban bastante malas allá. Y ellos llegan a Martinica y llegan a casa de Césaire y así empieza toda la famosa historia de André Breton y Lam en el Caribe, Lam en el Caribe. Y él, uno de los padres del movimiento Negritud, que es este movimiento en el Caribe que resalta la idea negra en la región. Y este tipo de historias, no puedo subrayar más, son historias que realmente sé que les conoce muy poco a nivel mainstream y que pues para mí en aquel momento era muy importante como empezar a tocarlas, empezar a conocerlas. Otra cosa que me llamó mucho la atención de aquel
el momento era esta estatua, que es la estatua decapitada de Josefina. Josefina fue la esposa de Napoleón, que para aquellos que no saben, ella era una mujer criolla del Caribe. O sea, ella nació en el Caribe, Martinica, criolla, llega a Francia, Napoleón la ve, se casan. Y ella representa, ¿no?, esta idea de una criolla que pues casi como la Malinche de cierta manera, como que traiciona a su gente pues porque se va, pero no necesariamente que ella esté en el poder significa que está trayéndole bienestar a las colonias francesas, al contrario. Y pues esta estatua es una estatua que existe en un parque allá en Martinica, y que cuando yo llegué, pues me di cuenta que estaba decapitada. Y pues eso es interesante porque resulta que hace como 20 años la gente, vino alguien y decapitó a la estatua e incluso le puso como manchas de sangre que uno ve aquí al costado de la estatua. Y esto pues es una acción que pues es política, pero al mismo tiempo la gente decide dejar la estatua como está, o sea, deciden que cortarle la cabeza a Josefina es algo importante. Y yo creo que esto se entiende mucho más también cuando uno empieza a conocer la historia de Martinica. O sea, Martinica, al igual que el sur de los Estados Unidos y que Cuba también, tenía una sociedad blanca que se llaman los bequés, que eran pues, colonos ricos que controlaban y aún controlan el negocio en la ciudad. Entonces, pues ha creado una situación, ¿no?, bien parecida en el sur, donde está esta clase, esta minoría blanca rica, y luego está la masa de personas negras que no tienen el mismo acceso a recursos económicos que la gente blanca. Entonces, incluso cuando yo estaba en Martinica, hablando con uno de los artistas allá, él me hablaba de cómo su mamá no lo dejaba mirar a gente negra, a pesar de que pues la mayoría de la gente en Martinica es negra. Entonces, pues el estatua pues también está simbolizando, y lo que sucedió en esta acción, esta historia ¿no?, racista y de segregación colonial que existía y que aún existe en Martinica. Y Martinica y Guadalupe ambas son territorios franceses hasta el día de hoy. O sea, parecidos a Puerto Rico, pero no son como tal, porque ellos sí tienen un poquito más de igualdad que otros territorios en Francia, pero esos son el tipo de relaciones, ¿no?, entre lo que son las colonias francesas versus las hispanas, versus las inglesas, que uno empieza a notar, ¿no?, como algunas sí han mantenido una relación colonial muy fuerte y otras han tenido procesos de independencia, ¿no?, y otras nunca fueron colonias, como vamos a ver próximamente. También en Martinica, pues hay una escena contemporánea. Esta es una exhibición en un espacio que se llama 14 grados norte, 61 grados oeste, que es un espacio y una galería donde presentan obras como esta, que es de un artista de Martinica, que él trata mucho todos los temas de los drones en el Caribe y de la guerra, y cómo la guerra no aún sigue siendo parte de lo que es la realidad y la dinámica, la complejidad caribeña, como hablaba cuando hablaba de Vieques, ¿no? Y de la España, con el Castillo del Morro, como también ellos son parte, a través de los franceses, tienen una historia militar que también es opresiva. Y también hay obras como esta de Ronald Cyril o otros artistas como Ronald Cyril, que ellos no toman, quizás parten un poco de esta historia surrealista, ¿no?, que fue muy fuerte en la región, y donde Wilfredo Lang, con todas sus, ¿no?, construcciones, también apoyó mucho e influyó mucho lo que es la identidad y la plástica caribeña. Entonces, pues, y los artistas caribeños franceses son interesantes, pues, porque ellos viajan, siempre están como ubicados mucho entre París y sus diferentes islas, un poquito similar a como es la realidad puertorriqueña con Estados Unidos, que siempre hay movimiento, ¿no?, de dentro y afuera, pero siempre en cuanto el artista de la isla francesa siempre tiene un contacto con París, incluso tiene la posibilidad de estar en contacto con artistas como Hervé Telemaque, que es un artista post-pop, que es de origen haitiano, y que él ya en el país mucho tiempo y se le conoce por hacer estas pinturas que son a gran escala, que toman el lenguaje pop y también, ¿no?, surrealista, para hablar de la complejidad de la identidad racial
a nivel caribeño y a nivel también como migrante viviendo y moviéndose en París y en estas otras ciudades de Occidente. También en Martinica hay una escena de performance que es quizás un poco menos conocida. Y esto es un performance que hizo Anabel Guerrerat y Ana Monteiro. Monteiro es portuguesa, pero Anabel es de Marca, donde ellas pues no pensando muy bien en el cuerpo femenino, en el cuerpo de la mujer y también el estereotipo del Caribe, ¿no? Crean esta como una cápsula del cuerpo que las tiene como atrapadas, ¿no? Que como, a la misma vez que están como hundiendo o caminando hacia el mar. Y pues el mar es un motivo como muy recurrente en todo el arte contemporáneo caribeño y el horizonte, entonces pues se vuelve este ícono de belleza y de contexto, ¿no? En cuanto a la belleza del Caribe, que es lo que se vende mucho como turismo, no solamente en Miami, pero también en el Caribe, que también se vuelve un poco, que también es estereotipante y encapsula lo que es la realidad caribeña. Y ese tipo de reflexiones a la par con, ¿no? Ellas siendo mujeres es lo que están tratando de representar en este performance. También tuve la oportunidad de hacer mucha investigación en el Caribe holandés y esto que ven aquí es Aruba y Aruba, pues, Aruba y piensa que es una isla llena de playas, etcétera, etcétera, pero realmente es una isla que es desierto y les puedo aquí mencionar, ya les empecé a ver prontamente la imagen del desierto de Aruba. O sea, es una imagen que realmente es un desierto que es como pintada como este paraíso tropical, pero realmente no es, eso no es lo que es. Incluso si alguna vez va a Aruba, les recomiendo que lleven, no muchas, como, o sea, hay mucha ventolera, porque hay muchos árboles, o sea, es otro tipo de ambiente. Y lo que ven aquí es una imagen de la antigua oil refinery, ¿no? Una oil refinery, ¿no? Hacían refinamiento de petróleo. Y básicamente el petróleo de Venezuela lo llevaban a Aruba para que esta compañía, Dosh, el Shell Oil, hiciera la transformación a gasolina. Y esta industria, esta fábrica mismo está abandonada y se acaba de decir como una ruina de la colonización y del impacto económico que ha tenido esta, ¿no? Porque era una compañía holandesa que tiene en la región. Entonces, pues, para mí fue interesante pensar les enseñé el morro al principio de la presentación, como este espacio militar, esta ruina militar, que es como un monumento, en comparación con esta otra ruina que es más contemporánea que es un de la dependencia económica y del trato económico de esta compañía holandesa en Aruba. Ahora bien, en Aruba también hay artistas, un artista que se llama Ciro Abad, y esto se llama Disco. Y como les comentaba, en Aruba pues, es desierto y pues las rocas se petrifican, etc. Y básicamente si tú caminas por el desierto puedes ver diferentes ¿no? rocas. Y él inspirado en ese paisaje, crea estas esculturas que a veces la baña con oro para representar el paisaje arubeño de Aruba. Y también hay una conexión con Holanda muy fuerte. Esto es un catálogo de una exhibición del Caribe holandés que sucedió en Holanda. Y en ese sentido, ¿no? Es interesante ver, o algo que para mí me parece interesante, cómo estas colonias o estas antiguas colonias aún mantienen esa relación económica, especialmente a nivel cultural. Y por ejemplo, los holandeses invierten mucho en el arte caribeño holandés y pues intentan siempre ¿no? crear como fondos y becas para apoyar a los artistas de Aruba y Curazao. Vale la pena señalar que en Aruba y Curazao no hay universidad como tal. O sea que si tú quieres estudiar y eres de una de esas islas, usualmente tienes que ir a Holanda, ¿no? Y son ese otro tipo de vínculo que mantiene o sea, que mantiene esa relación, ¿no? Colonial entre las islas y su antiguo.
Luego también, ¿no? La diversidad a nivel de práctica es bastante impresionante. Esta es una instalación de Osaira Muyale. Osaira Muyale es una artista arubiana, que ella, su papá era de Medio Oriente. Su papá era de Medio Oriente y decide mudarse al Caribe, termina en Aruba y él le mencionaba muchas fábulas, ¿no? Del Medio Oriente a ella como niña, y ese tipo de fábulas son las cuales ella recrea en sus instalaciones. Y pues es interesante pensar en su obra en el sentido de que usualmente cuando no piensa en el Caribe, quizás no piensa en, ¿no? En gente de Medio Oriente, en chinos, en gente de Asia, y toda esta otra, quizás piensa en gente negra, y españoles, ingleses, franceses, etcétera. Pero sí ha habido una migración que incluye diferentes partes del mundo. Las emigraciones han obviamente influenciado la construcción cultural de la región. También, ¿no? Hay una migración interna y, por ejemplo, esta obra del 74 es de Enrique Olario, y Enrique Olario es un artista holandés que él, cuando, cuando el tráfico de esclavos termina a finales del siglo pasado, bueno, del 1800, etcétera, en Holanda, su familia decide irse a trabajar a La Habana, en Cuba. Entonces, en Cuba hay toda esta generación de personas que se llaman los negros, los cubanos holandeses, y son personas que eran del Caribe holandés que se iban a trabajar a Cuba y luego regresaban ya sea a Curazao o a Aruba. Y esa es la historia que pasó aquí con Enrique Olario. Incluso su nombre holandés era otro, Matías, yo no sé qué, y él se cambia su nombre a Enrique Olario en Cuba porque tiene que, ¿no? Como quien dice, asimilarse. Y él está un gran tiempo de su vida en Cuba hasta que decide a Curazao, y cuando regresa empieza a pintar. Entonces pinta estas pinturas que son un poco, ¿no? Casi como 74, casi uno muy pop, donde él combina sus diferentes influencias culturales dentro de la pintura. O sea, por ejemplo, tú ves los colores, y si ves la arquitectura de Curazao, te das cuenta que pues él está utilizando estos colores bien vivos, amarillos, pasteles, que pues sí están apuntando a lo que uno ve en el puerto de Curazao. Pero también esto ves un carro, ¿no? De los años 50, 60, y también tú ves la gran ciudad, que es como pensar en La Habana. Entonces él está como combinando todos esas narrativas para crear estas composiciones. Incluso él tiene pinturas de Simón Bolívar, de la reina de Holanda. Entonces, para mí no es interesante ver cómo no solamente, o sea, ha habido personas que sí, que se mantienen dentro de su contexto, ya sea francés, inglés, etcétera, pero también están estos otros artistas que han tenido la oportunidad de navegar el Caribe y de sumergirse dentro de sus diferentes contextos para crear su propia identidad. Y querías mostrar la imagen del desierto en Aruba, porque realmente esa es un desierto, que pues es como representado como un espacio tropical para el consumo, ¿no? De los turistas. Eh, También tuve la oportunidad de ir a Trinidad, que Trinidad es una isla que nunca fue colonia, y que aparte de que nunca fue colonia, ellos también recibieron, después que se acabó la esclavitud, recibieron muchos trabajadores de la India que trajo el gobierno inglés a la isla. Y eso lo que he creado es que en Trinidad, aparte de la ciudad, etcétera, hay muchos templos hindú en toda la isla. Entonces hay artistas como que es Ashraf Rasmaram, que pues él crea obra inspirada en su propio linaje hindú, que pues son cosas que pues uno no, no se comentan, pero sí son significativas cuando empieza a pensar en el contexto caribeño, ¿no? Y luego también está esta obra de Alicia Michael, está más joven que el que acabo de presentar. Y ella es una artista de origen portugués, que su familia se mudó a Curazao antes de que ella naciera.
Y pues ella habla mucho sobre la identidad criolla, y por eso es que uno ve en la manera que está escrito este título, que no es inglés, como bien escrito, está hablando realmente de un creol inglés, y habla de cómo, pues ella, en su contexto, pues es vista como una persona blanca dentro de la Trinidad, pero sin embargo, pues ella utiliza otro idioma, o sea, utiliza el inglés creol, tiene no tan rígida, y pues ella en este video destruye ese molde blanco, intentando resaltar la multiplicidad de su identidad, ¿no? Que ella no es una construcción blanca, sino es una persona que también es criolla, ¿no? Y luego, otra cosa muy importante sobre Trinidad y sobre el arte caribeño en particular es cómo el carnaval ha influenciado, el arte, ¿no? La estética. Esto que ven aquí es una performance de Peter Minshall. Él es un artista de Trinidad que se le conoce como el gran padre del carnaval en Trinidad. Y el carnaval es algo que tú ves en muchas partes del Caribe, ¿no? Y del Caribe continental, del Caribe insular. Y pues esta imagen, uno ve a un gran cangrejo que empieza a sangrar, y lo que ven arriba es este manto, que realmente es la sangre del cangrejo. Y pues el performance, el carnaval como espacio estético, es un proyecto que recientemente hubo una exhibición específicamente ligada a eso de Krista Thompson y de Claire Tancoons, que se llama En Más, que está específicamente dedicado a la importancia del carnaval dentro de la estética caribeña. Y finalmente también tuve la oportunidad de ir entre las islas que he ido bastante. También fui a las Bahamas, que las Bahamas también tienen su galería nacional, que se ha convertido en un centro muy importante para detonar pensamientos críticos en el Caribe, y también artistas. Y una gran colección, o sea, como que realmente toma el contexto caribeño, presente en la Bahama en su totalidad. Y eso es lo que, por ejemplo, en Martinica no hay un museo de arte, tampoco lo hay en Aruba, pero y en Trinidad sí lo hay, y también lo hay en la Galería Nacional de La Bahama. Entonces uno empieza a ver como que estas particularidades que son importantes, y luego hablaremos más de esa, cuando la próxima sesión que hablaremos más de las partes de los circuitos, pero para realmente recalcar que no todas las tienen museos, y que algunas tienen otro tipo de instituciones, ¿no? Entonces, también esta imagen que está aquí es una imagen dos casas donde Martin Luther King, cuando tenía problemas políticos en los Estados Unidos, iba a las Bahamas a refugiarse. Y pues algo que entonces uno empieza a ver cuando empieza a hacer toda esta investigación es el contacto que tiene ciertas islas, no solamente a nivel político y económico, con los Estados Unidos, pero también ideológico y cultural, ¿no? Y cómo las Bahamas, tomando en cuenta su proximidad con Florida y con los Estados Unidos, pues también ha sido en diferentes momentos un puente o un espacio para algunos estadounidenses, en este caso Martin Luther King, pero también es cierto que cuando Estados Unidos decide independizarse, hubo un grupo de personas que no se querían independizar y que fueron a ir a las islas de las Bahamas, ¿no? Entonces, pues uno empieza a empezar a crear, aparte de más respuestas de por qué el Presar Museo de Miami está interesado en el Caribe como región. O sea, no solamente es la diversidad cultural de los que viven en Miami, sino también es su relación política histórica con las diferentes islas de la región. Y luego también quería presentar esta obra de Tessa White, esta de las Bahamas, que ella pues utiliza la escultura para presentar formas que son, ¿no?, de cierta manera sensuales, y aluden a la mujer y al cuerpo de la mujer. O también esta obra de Blue Curry, que es otro artista bahameño, que esta obra fue creada para la Bienal de Jamaica en el 2014 en Kingston, donde él, batallando en contra de la imagen del horizonte y del horizonte como un espacio de belleza que es vendido hacia los turistas, no hacia los turistas, crea esta imagen que es como casi como ¿no?, con papel, un wallpaper,
que es puesto en un edificio abandonado de Kingston, no creando este contraste entre la imagen turística que se vende y la realidad social que se vive en la capital jamaiquina. Bueno, luego, después de toda esta investigación, o a la par que esta investigación, yo en el museo hice este proyecto de una artista que se llama Philly Baez, una artista cubana, no, haitiana, dominicana. Y ella está muy interesada en, no solamente crear obras que son muy bellas, pero también en la de la identidad caribeña a nivel racial, cultural, etc. Por ejemplo, ella crea esto es una imagen, ¿no? de una mujer en carnaval, ¿no? Que ven aquí a la mano derecha, y esta otra obra que está aquí presentada que se llama Puedo pasar, introduciendo el examen del mes de la bolsa negra para el mes de febrero. Y a lo que esta obra va es que hay una bolsa negra, no sé si ustedes conocen, esta bolsa de papel que es como marrón. Aquí en los Estados Unidos, esa bolsa de papel era utilizada en diferentes sororidades y fraternidades negras, ¿no? Para determinar cuán negro tú eras. Y si tú eras más negro que esa bolsa, a veces no podías entrar a ciertas fiestas y no podías hacer ciertas cosas, porque dentro de la comunidad negra, no solamente en los Estados Unidos, sino también en el Caribe y en África, se ha creado toda esta cuestión que se llama la pigmentocracia, que es esta idea de que también uno lo ve, ¿no? Como las castas en la India y asumo que en Latinoamérica es igual, que es como que mientras más blanco tú seas, más bello tú eres. Y aún dentro de la comunidad negra. Y para darles un ejemplo, por ejemplo, Beyoncé, Obama, son negros, pero son negros un poco más blancos. Y ese tipo de preguntas o complejidades son las cosas que ella está interesada en esta obra. Al mismo tiempo, ella también está interesada en el pelo y esta idea de que en el Caribe, Puerto Rico es igual, Dominicana, etcétera, está este concepto del pelo malo, que es el pelo rizo, ¿no? Y como mi pelo es bien rizo, y mientras más lacio es tu pelo, más bello tú eres. Entonces, pues ella está utilizando estos dos exámenes que son exámenes totalmente absurdos, que crean una construcción racial de el pelo en el Caribe y la piel en los Estados Unidos, para crear una crítica de lo que son todas estos exámenes que hacen en el Caribe. Y lo que ha hecho en esta obra es que ella para el mes de febrero, esto por un año, todos los meses del año, ella entraba a su estudio, dibujaba su pelo, como lo tenía, si lo tenía rizo o tenía largo, rizo o lacio, y luego creaba esta pintura tomando en cuenta el color de la bolsa marrón, viendo si ella podía pasar alguno de esos dos exámenes a la misma vez durante un mes del año, ¿no? Ella también, ¿no? Hablando del pelo y de la importancia de la belleza del pelo negro, la belleza del pelo rizo, ¿no? Crea estas imágenes que son, ¿no? Como resaltando la belleza de ¿no? Del volumen del cabello. Y también en esta obra está muy interesada en el tiñón, que es un tocado de cabello que a las mujeres negras en Nueva Orleans durante la época del Antobelo, durante la corona española, se les obligaba a cubrirse el pelo con este tocado porque las personas, no sé, la ley decía que su pelo era demasiado sensual y que atraía mucho a los hombres blancos y por eso tenían que como cubrirse el pelo para cubrir su sensualidad, ¿no? Y pues ella trae esa historia a flote, ¿no? Dentro de sus obras. Y pues, y si bien la figura está mirándote directamente a los ojos, como resaltando su poder dentro de esta historia. Luego también está este proyecto que trata de complejizar, ¿no? Cuando hablábamos de cómo el Caribe es mostrado como un espacio de turismo, como un espacio hasta a veces de brujería, pues esta es una obra de Beatriz Santiago Muñoz. Esta es una exposición que hice en el museo, que ella va a hacer de video, donde ella pues toma la belleza del ambiente del Caribe, pero intenta problematizarlo, ¿no? Y por ejemplo tiene este video, que es el video que ven dentro de este espacio, que es sobre dos niños, bueno, adolescentes, que están en un mercado en Haití, en Puerto Príncipe, hablando sobre la complejidad y la filosofía de los elementos que se venden en ese mercado. Entonces, en vez de mostrar esta imagen de Haití como un lugar de pobreza o un lugar de
incertidumbre. Ella intenta como que mostrarlo como un lugar de filosofía, un lugar de empoderamiento, que pues, ¿no? Al principio hablaba un poco de cómo Haití, pues era, la revolución haitiana es un momento de su mundo, era un momento que estaba, como decía, hablando de autonomía, liberación, igualdad, al igual que antes que en muchos de nuestros países. O sea, Puerto Rico nunca se independizó, y pues ella intenta como que retomar y elevar esa historia. Y yo quería terminar un poco, por lo menos la sesión de hoy, con estas dos imágenes, porque esta es una obra de Chemi Rosado Seijo, que se llama El Cerro, donde él en Puerto Rico pintó este, el punto en Puerto Rico se lo conoce la zona donde se vende droga. Entonces él cogió y pintó todo el punto en este pueblo de Naranjito de verde. Y pues, porque si se dan cuenta, pues Puerto Rico realmente es 75% montaña, y pues es la zona que está, de este pueblo que está pegada a la montaña. Y para mí, ¿no? 2002, cuando estaba al principio de esta obra, 2003, 2004, pues fue otra obra que fue importante para la información, ¿no? Porque realmente están cuestionando un poco lo que es la realidad caribeña y sus complejidades. Y a mí siempre me gusta pensar en esta obra, con esta otra obra de Paul Cézanne, que es el Mont Saint-Clair, Mont Saint-Victoria, que es muy conocido, que también es un monte verde, ¿no? Y que también es como que estos cuadrantes que uno puede ver acá. Y pues para mí es interesante pensar, yo creo que en toda esta presentación, intentando crear un plano, ¿no? De lo que son los contextos y los orígenes, ver cómo el Caribe, pues, fue un lugar es un lugar aún muy complejo, ligado a una historia de colonización y también de una modernidad fallida, ¿no? O no fallida, o sea, siempre está ¿no? La modernidad versus la modernización, ¿no? Y cómo realmente el Caribe tiene que verse a través de esa pluralidad y de esa, de esa visión que no sea tan totalizante, pero que también esté en conversación con lo que implica la experiencia moderna en la región. Y con eso quería terminar la sesión de hoy. Muchísimas gracias, María Elena, muy interesante. Y bueno, quiero compartir 3 preguntas por los tiempos, pero pues vamos a tener oportunidad el miércoles de continuar con esta interesante charla y que nos acercas pues este arte caribeño tan interesante. Y bueno, de parte de Guadalupe Villarreal, ¿qué tanta repercusión crees que tuvo el mail art para desmilitarizar Vieques? Mail art, pues aquí es como carta arte, ¿no? Bueno, mira, definitivamente tuvo influencia, y el mail art ha estado muy, o sea, en toda historia, estas personas como Ulises Carrión, este gran poeta que vivió un tiempo en México, que también trabajó mucho, que obviamente no estuvo vinculado con la de Vieques, pero que hay una historia, es lo que quiero decir, que hay una historia. Pero lo de Vieques fue, o sea, lo de Vieques fue por primera vez. Yo te digo, quizás la próxima, la otra vez fue recientemente cuando se votó al gobernador, que habían artistas como Bad Bunny y Ricky Martin unidos a todo eso, pero que fue una anormalidad porque fue la primera vez donde mucha gente se unió para crear, para sacar a la Marina de Vieques, o sea, sacar a aquel entonces, al día de hoy quizás, ¿no? A la medicina más importante del mundo. O sea que, en otras palabras, sí tuvo importancia, pero también fue eso, lo que pasó con Vicky fue mucha gente, muchos diferentes grupos interesados y luchando por el mismo rol, ¿no? La misma meta, la misma meta. Gracias, excelente. Bueno, tenemos otra pregunta de Diglers. Si pudieras comentar si existen fenómenos emergentes que nacieron al mismo tiempo. Yo quiero pensar en que si se puede observar una evolución similar entre los países del Caribe de habla hispana, ¿verdad? Sobre todo que hace diferencia de Cuba y Puerto Rico, y pones tú un caso concreto de finales del siglo XVIII, ¿no? Y luego cómo evoluciona en el siglo XIX. Entonces, ¿qué tanto o qué tan fuerte nos pregunta se puede manifestar pues esta evolución similar o diferente? Esa es una gran pregunta, eso es lo que sí, la respuesta en mi opinión es sí. Por ejemplo, esta obra de Chemi, que es 2002, para mí es muy parecida a esta obra de Blue Curry.
del 2014, o sea, son 10 años después, pero sí hay una misma como acercamiento ya conceptual, etcétera. Sí es cierto que mucho antes, ¿no? Y estoy hablando ya de la década de los 20, 30, 40, donde muchas de estas islas deciden empezar a pensar en lo que es la independencia. Esas décadas son bien importantes porque son décadas donde se empieza este cuestionamiento que también se da en Latinoamérica de lo que es el puertorriqueño, de lo que es el jamaiquino, de lo que es el haitiano. Entonces, el arte que se produce en esa época es muy similar a nivel de que son obras que están presentando lo que puede ser un jamaiquino, lo que puede ser un puertorriqueño, lo que puede ser, o sea, son obras de carácter nacional que también por primera vez empiezan a verse a ellos mismos más allá de la colonia. O sea, en caso de Puerto Rico, pues se crea la imagen del jíbaro puertorriqueño, que pues tiene una jaiba, tiene un machete, tiene tiene una estética particular, y también empiezan a incorporarse más motivos de las religiones afrocaribeñas. Y eso es lo que uno ve en Jamaica y también ve en Haití y en otras partes del Caribe. O sea que la respuesta es sí, todavía queda mucho por hacer a nivel, en mi opinión, también queda mucho por hacer en la investigación, pero sí hay momentos como políticos o económicos que empiezan a crear como preguntas similares, como ecos similares en las diferentes, en la región. Pues muchísimas gracias. Por último, una última pregunta, pero invitado nuevamente a plantear sus preguntas para el próximo miércoles. Nos pregunta Adelia Salinas, ¿crees que la Bienal de Pintura del Caribe y Centroamérica que se celebraban en los años 90 son buenos referentes del arte contemporáneo caribeño, tú como investigadora, o solo muestras pues locales, regionales? Pues mira, yo creo dos cosas. Yo creo que siempre es importante tomar en cuenta que esos proyectos pues te están dando una mirada bastante recatada de la producción caribeña. Pero al mismo tiempo, creo que esos proyectos son importantes, porque en un contexto donde a veces no hay museos, donde a veces no hay colecciones, donde a veces no hay esto, que si lo otro, pues que a ese tipo de iniciativa, independientemente de que te muestren solamente una mirada de la producción artística, tiene mucho valor, porque ese gesto es lo que inspira a artistas como Blue Curry y otros a hacer otra obra que pues que complejiza un poco el contexto de la región. Entonces, pues sí creo que son importantes, pero obviamente no te están dando una mirada completa, están dando una mirada bien particular y que usualmente está bien ligada a poderes culturales, a lo que el gobierno está dictaminando como el patrimonio cultural, o sea que siempre hay que mirarlo con mucha cautela, pero vale la pena cada ese tipo de proyectos pues, debido al contexto, o sea, el Caribe no es como el DF, donde hay, o el mismo Monterrey, donde hay un montón de museos, hay una historia de más de yo no sé cuántos años, o sea, es otro tipo de contexto. Claro, pues muchísimas gracias, María Elena, por tu tiempo y por compartir con nosotros en esta primera etapa, pues esta extraordinaria reflexión. Yo te compartiré el resto de las preguntas y bueno, a todos agradecemos su participación esta tarde y nos vemos sin falta el próximo miércoles. Buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias.